Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de los actores chinos. Hoy tenemos varios temas fascinantes para debatir, desde los proyectos de Xiao Chan que siguen rompiendo fronteras, hasta el estreno de La Ascensión Inmortal protagonizado por Yang Yan. También hablaremos del talento de Chan Ling-he, de la química de Gao Weiwan con su coprotagonista y del nuevo drama de Chan Bingbing con Jin Tian. Por supuesto, también hablaremos de otros actores como por ejemplo Chao Lu-si, Liang Xi, Luo Yun-si y muchos otros que siguen dejando huella en la industria del entretenimiento. Como ven, tenemos muchos temas de los cuales hablar, así que quédense en este video. Para comenzar, Xiao Chan nos sigue sorprendiendo. El 17 de marzo, dos de sus proyectos fueron presentados en la Exposición Internacional de Cine y Televisión de Hong Kong. Uno de ellos es el drama que se estrenará pronto en Youku y el otro, el de su nueva película. Primero hablaremos de Shanghai Chuan. Es un drama de época dirigido por Chen Xiaolong, un director súper reconocido. La historia gira en torno a Shanghai, el personaje de Xiao Chan, que busca venganza después de que su familia fue masacrada. Pero no es la típica historia de venganza llena de impulsividad y caos. No, él usa su inteligencia y estrategia para ascender desde la nada hasta convertirse en un influyente primer ministro. Y ya saben que Xiao Chan brilla en los dramas de época, así que las expectativas están altísimas. Lo que más llamó la atención fue el póster promocional. Se siente imponente y poderoso. Ya de entrada nos deja claro que esta serie no es solo sobre conspiraciones políticas, sino sobre un hombre que desafía su destino con astucia. Los que han visto adelantos dicen que Xiao Chan ha dado un gran salto en su actuación. En cuanto a la película, esta sigue siendo un misterio. Solo sabemos que Xiao Chan interpreta a un personaje llamado Mo Dexian, y el título sugiere algo como hecho con dedicación en tiempos de descanso. No sabemos de qué trata exactamente, pero el hecho de que la estén promocionando junto con su drama indica que es un gran proyecto. En la Expo de Hong Kong, los estándares de sus proyectos fueron de los más visitados y las redes explotaron con temas como Xiao Chan en su primer gran papel de intriga política y su aura inigualable en dramas de época. Y es que después del éxito del Indomable, mucha gente cree que Shanghai Chuan podría ser el próximo gran drama. Así que ya saben, si estaban esperando ver a Xiao Chan en un papel desafiante y lleno de intensidad, este 2025 viene con todo. Ahora solo queda esperar la confirmación de las fechas de estreno. Hay rumores que será en mayo, pero créanme, la espera valdrá la pena. Ahora hablaremos del álbum Nosotros de Xiao Chan. Sé que muchos de ustedes ya han estado siguiendo su lanzamiento, pero lo que ha logrado es realmente impresionante. Desde el primer día, la música de Xiao Chan no solo ha dominado las listas en China, sino que ha conquistado los rankings de iTunes en 19 países, incluyendo Japón, Australia, Canadá y Taiwán. Y lo que más sorprende es que en Estados Unidos llegó al puesto número 2, justo detrás de Lady Gaga. Esto es algo enorme para un artista chino sin promoción en el extranjero. Lo que más emociona de esto es que la música está rompiendo barreras culturales. Nosotros no solo es un éxito en ventas, también ha sido reconocido por medios internacionales como Billboard y revistas europeas de música que han analizado su impacto en la globalización de la música china. Además, el álbum ha llegado a lugares inesperados como el Medio Oriente, donde canciones como Lighthouse se han convertido en éxitos recomendados por los medios locales. Y no podemos dejar de hablar del papel de los fans. La comunidad internacional de seguidores de Xiao Chan ha hecho un trabajo impresionante traduciendo sus canciones a 15 idiomas, promoviendo su música en distintas plataformas y organizando eventos de apoyo en ciudades como Nueva York y Seúl. Todo esto demuestra que la música es un lenguaje universal que une a las personas más allá del idioma o la cultura. Xiao Chan es el único actor chino en el top 10 de las personas más influyentes del mundo. ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno? ¿Han escuchado el álbum? Me encantaría saber cuál es su canción favorita y qué les transmite la música de Xiao Chan. Ahora les traigo el chisme del momento sobre nuestro querido Chan Ling-he.
ese hombre alto, guapo y elegante. Resulta que ahora, en lugar de robar corazones, está siendo criticado todo por un pequeño detalle que los internautas no han dejado pasar: su manía de sacar la lengua cada 2 por 3. Parece que Internet no perdona, y lo que empezó como un gesto inofensivo terminó en un apodo inesperado: el chico de la lengua inquieta, aunque aún algunos lo encuentran adorable. Y así, de la noche a la mañana, nuestro chico pasó de ser un dios de la pantalla a un tema de debate en redes. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto: hay críticas hoy y mañana lo aman otra vez. Lo importante es que sigue brillando en su carrera y nos sigue regalando dramas que nos hacen suspirar. Así que, aunque saque la lengua o nos regale una sonrisa llena de pliegues, aquí seguimos apoyándolo. Lee Yun-si continúa demostrando su gran impacto en la industria del entretenimiento, al lograr que Hasta el fin de la luna y Sigue a tu corazón se ubiquen en el top 10 global de series chinas, a pesar de no ser estrenos recientes. Su capacidad para interpretar personajes profundos y su influencia en la promoción de la cultura china lo han consolidado como una de las estrellas más poderosas del momento. Hasta el fin de la luna, con su trágica historia de amor y redención, y Sigue a tu corazón, con su mezcla de comedia y misterio, han capturado la atención tanto de la audiencia local como internacional. Las series también han impulsado el turismo y las tradiciones chinas, haciendo de Luo Yun-si un referente de la cultura china en el mundo. Con su creciente éxito, Luo Yun-si no solo destaca como actor, sino como embajador cultural, llevando la riqueza de la cultura china a nuevos horizontes. Actualmente, la promoción de la Ascensión Inmortal ha comenzado a nivel general. Los protagonistas como Yang Yan y Wang Duo no solo han aparecido juntos en Hola Sábado, sino que, según la programación de la serie en la plataforma, se espera que el estreno tenga lugar en abril. Con base en los avances y la canción principal que ya se han revelado, esta serie de época, que destaca por su alta fidelidad al argumento original, excelente nivel de producción y un elenco que combina belleza y talento actoral, seguramente atraerá a una gran cantidad de espectadores desde su estreno, logrando un buen desempeño tanto en número de visualizaciones como en popularidad. En ese momento, Yang Yan como Han Li y Qin Chen como Nao Gongwan sin duda se ganarán el cariño del público, trayéndonos más sorpresas. ¿Qué opinan al respecto? Parece que finalmente sus fans podrán verlo. La química entre Gao Guiwan y Xuan Lu en Amor y Espada es innegable. Su conexión en pantalla es tan natural y divertida que se hace evidente en cada escena. Durante su participación en el programa Estrellas Compañeras, demostraron tener una gran complicidad, haciendo que sus momentos juntos fueran adorables y llenos de energía positiva. Su interacción no solo resalta en la serie, sino también fuera de ella, mostrando una relación armoniosa que cautiva a los fanáticos. En un artículo reciente se habló de cómo Chan Binbin ha conquistado a todos con su estilo sobre 2 ruedas. Resulta que fue visto montando su moto y todos piensan que él se ve genial. Los internautas expresaron que su presencia al manejar es tan impresionante que cualquiera querría acompañarlo en un paseo. Lo interesante es que su moto no es solo un medio de transporte para él, sino una forma de expresar su energía y carisma. Es como si estuviera transmitiendo una pasión y autenticidad que captura todas las miradas. Sin duda es un estilo que destaca. ¿Qué opinan ustedes de este lado más cool de él? Por otra parte, tras el éxito rotundo de Ratán en 2021, que sorprendió por su bajo presupuesto pero gran crítica, Qin Tian y Chan Binbin se reúnen nuevamente para protagonizar una nueva serie. Esta vez se trata de La Caja del Hueso del Dragón, una historia de aventura fantástica basada en la novela homónima de Wei Wu, que también cierra el ciclo del universo fantástico de esta. En esta nueva serie, Qin Tian interpretará a Men Qianxi, una líder de los demonios de montaña, mientras que Chan Binbin dará vida a Qian Lian, un hombre valiente que lucha por liberar a su amada de una maldición. Juntos se sumergen en un mundo de misterio, enfrentándose a desafíos como la búsqueda de un misterioso cofre y la resolución de enigmas antiguos. Lo emocionante es que no solo es el regreso de esta dupla, sino que también será dirigida por Lee Mu-ke, quien ya dejó huella en Ratán.
Los seguidores esperan ver cómo esta nueva colaboración logra superar a la anterior, pues la química entre los actores, sumada a los elementos fantásticos y misteriosos de la trama, promete ser un gran atractivo. Está previsto que se inicie la filmación en abril y muchos ya esperan ver cómo esta serie se convierte en otro gran éxito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están listos para sumergirse en esta nueva aventura fantástica? ¿Qué ha pasado con The Days of Seclusion and Love? Recientemente se difundió la noticia de que Den Wei se uniría al elenco de este drama, lo que generó mucha curiosidad entre los fans sobre qué actriz acompañaría al popular actor en este proyecto. Sin embargo, para sorpresa de todos, 6 actrices han salido públicamente a desmentir que formarán parte de la serie. Esto ha dejado a los espectadores preguntándose, ¿qué está pasando? Luego de la serie Amor del Árbol Divino, donde Den Wei desempeñó su primer papel principal, los fans esperaban con ansias que el actor continúe trabajando en nuevos proyectos. Pronto surgió el rumor de que Den Wei tomaría el papel principal masculino de este drama, una producción de gran inversión y bastante esperada. La trama de la serie sigue a Wang Qingyue, una mujer que se convierte en una general tras la traición que sufre su padre, y a lo largo de la historia se enfrenta a muchas adversidades, entre ellas una conspiración y el amor con el príncipe Ingexi. Aunque la historia parece interesante, con una protagonista femenina que es una figura poderosa en un contexto histórico, la competencia en este tipo de roles es feroz, ya que en muchas otras series recientes también se presentan personajes femeninos como generales. La noticia de que Den Wei estaría involucrado en este proyecto levantó muchas expectativas sobre sus compañeras femeninas, con nombres de actrices de renombre como Lian Xie, Liu Han-sun, Yan Xi, Di Grava, Tien Ziwei y Yang Chaoyue circulando por internet. Sin embargo, estas 6 actrices rápidamente desmintieron su participación, lo que dejó a los fans confundidos. El hecho de que las 6 actrices hayan negado su participación ha generado muchas preguntas entre los seguidores. En general, los rumores de reparto para una serie antes de su confirmación oficial son comunes, pero no es común que tantas actrices desmientan tan rotundamente su participación. Con una gran inversión y un protagonista masculino como Den Wei, muchos esperaban que la producción consiguiera una actriz famosa para acompañarlo. Sin embargo, parece que la elección final de la actriz principal será una intérprete talentosa, pero no necesariamente una de las grandes estrellas del momento. Esta decisión podría llevar a una colaboración de fuerza, donde el talento y la química entre los actores sean el centro de la serie. En una entrevista reciente, Den Wei mencionó que estaba esperando una buena oportunidad para unirse a un proyecto. Según él, ahora se siente más adecuado para trabajar en dramas históricos, por lo que si realmente se une a este drama, sería una excelente elección para consolidar su carrera en este género. Con todos estos rumores, los fans siguen esperando con ansias la confirmación oficial del elenco y se preguntan con qué actriz será la colaboración de Den Wei. ¿Y ustedes, con cuál actriz desean verlo? La transmisión de Investigador de Incendios ha sido recientemente aprobada y los fanáticos de Sukai están emocionados por su nuevo rol. En el panorama actual de los dramas chinos, los géneros de suspenso e investigación continúan evolucionando, alejándose de la fórmula convencional de violencia excesiva y trama superficial. En este contexto, la nueva serie Investigador de Incendios promete ofrecer algo fresco y diferente al centrarse en una profesión poco explorada, los investigadores de incendios. El protagonista, interpretado por Su Kai, es un personaje complejo y lleno de matices, un experto en incendios que debe enfrentarse no solo a misterios científicos, sino también a su propio pasado y las heridas familiares que lo marcan. El hecho de que Sukai se haya adentrado en un personaje tan diferente a los que le han valido el reconocimiento muestra su versatilidad y su disposición para afrontar nuevos roles. Investigador de incendios no solo será una oportunidad para que Sukai muestre su capacidad actoral en un nuevo tipo de rol, sino también para que el público vea cómo un actor joven puede evolucionar y madurar, llevando su carrera a nuevas alturas. Además de esta serie, Sukai también tiene otro proyecto titulado Un Círculo de 800 metros,
un drama de suspenso. Sukai ha decidido adentrarse en un terreno completamente diferente con este papel, alejándose de su imagen de chico guapo de época para interpretar a un joven de un pueblo minero de los años 90, envuelto en un misterio de asesinato y dilemas familiares. Será interesante ver cómo maneja la tensión emocional entre el amor familiar y la atracción hacia el crimen, algo completamente diferente de sus roles anteriores. Junto a él, actores como Din Yong-tae y Den En-si también prometen entregar actuaciones interesantes. Din Yong-tae, conocido por su habilidad para interpretar personajes complejos, será el padre de Sukai, un policía que se enfrenta a la difícil tarea de buscar la verdad mientras se enfrenta a su propio hijo. Den En-si, por su parte, interpretará a su novia, un personaje clave cuya naturaleza dual podría ser un giro importante en la trama. Este drama ha captado la atención por su mezcla de suspenso, crimen y dilemas familiares, y su lanzamiento está programado también para el 2025. Si bien la trama promete ser intrigante, el verdadero atractivo será ver a Sukai salir de su zona de confort y asumir un papel mucho más oscuro y desafiante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están listos para ver a Sukai en estos papeles tan diferentes? Recientemente se ha filtrado una noticia de que Chen Yi tiene un proyecto nuevo llamado algo así como Crecimiento entre los dedos, que comenzaría a grabarse en abril. Aunque su estudio aún no ha hecho un anuncio oficial, los fanáticos ya están llenos de emoción y expectativa. El título de la serie ya genera entusiasmo, y aunque todavía no hay mucha información disponible sobre el proyecto, la alta producción de Chen Yi en los últimos años ha dejado a sus seguidores con altas expectativas. Cada vez que se anuncia un nuevo proyecto del actor, la industria se agita. Es bien sabido que sus series nunca decepcionan. Chen Yi siempre demuestra gran dedicación en su trabajo, incluso cuando ha sufrido lesiones durante las grabaciones. Esta actitud no solo le ha ganado el cariño de sus fans, sino también un lugar firme en la industria, ya sea en dramas de fantasía o en historias urbanas. Ha logrado capturar al público con su versatilidad. Por otra parte, el 16 de marzo, Ir a las montañas y los mares, una esperada serie de wuxia protagonizada por Chen Yi, alcanzó un hito impresionante antes de su estreno. El número de reservas para la serie en las dos principales plataformas de transmisión, Ikiji y Tencent Video, superó los 500 millones de reservas combinadas, lo que demuestra un entusiasmo desbordante por parte de los fanáticos incluso antes de su emisión. La serie ha captado mucha atención debido a la participación de Chen Yi, quien se ha ganado el reconocimiento por su capacidad para liderar proyectos. Las expectativas están a su punto máximo y su estreno en abril promete ser un gran evento en la comunidad de fans de los dramas chinos. ¿La estaban esperando? El 15 de marzo, la empresa de Chen Lei emitió una declaración en respuesta a los actos de acoso e insultos maliciosos llevados a cabo por los fans mediante la grabación ilegal de videos y el acecho físico del artista. La declaración de la empresa condena enfáticamente cualquier tipo de comportamiento relacionado con la persecución. Además, se hace un llamado a los fans para que no compartan ni difundan contenidos ilegales relacionados con el acoso hacia Chen Lei. En un intento por proteger la seguridad del actor y evitar la propagación de este tipo de comportamientos, la empresa también anunció que había recopilado pruebas y advertido a los infractores sobre las consecuencias legales de sus acciones. Finalmente, la declaración hizo un llamado a los seguidores a ser más racionales y respetuosos al apoyar a sus artistas, promoviendo un entorno de fanáticos saludables y respetuosos y condenando el uso de métodos inapropiados para obtener información sobre ellos. El incidente que originó esta respuesta fue un video viral en el que Chen Lei fue maltratado verbalmente por un fan que se encontraba grabando en el aeropuerto. Por otra parte, su nueva serie llamada ¿De qué manera? Ha causado gran expectación desde su inicio gracias a su intrigante trama de viaje en el tiempo, un elenco destacado y una impresionante producción. La historia sigue a la protagonista interpretada por Wang Churan, quien viaja a una novela y se convierte en la villana, aliándose con el emperador interpretado por Chen Lei para cambiar su destino. Con elementos de romance, política y luchas palaciegas, la serie promete giros sorprendentes y una profunda conexión entre los protagonistas. Los adelantos han sido aclamados por su diseño visual y la química entre los actores.
El 13 de marzo, la productora Youchen anunció oficialmente el inicio del rodaje de la nueva serie de fantasía histórica titulada Gloria, protagonizada por Hong Min-hao. La historia sigue a un joven erudito que, tras asumir el cargo de magistrado en el condado de Chun'an, se ve envuelto en un caso de asesinato que lo lleva al borde de la ruina. En su lucha por la verdad, recibe la ayuda de la hija del rey y juntos enfrentan conspiraciones, luchas de poder y una historia de amor marcada por la astucia y el destino. A pesar de la gran expectativa por esta serie, la vestimenta y el diseño de producción han sido duramente criticados. Muchos fans señalaron que los trajes inspirados en la dinastía Min no reflejan adecuadamente la estética de la época. En particular, los usuarios han cuestionado la combinación de colores llamativos y el uso de cinturones ajustados en prendas, que tradicionalmente deberían ser holgadas y elegantes. Los internautas han pedido cambios urgentes, instando a la producción a mejorar los trajes para que sean más fieles a la historia y al estilo clásico del Hanfu. Algunos han mencionado que el look de los personajes carece del refinamiento esperado en una serie de este tipo y han comparado el diseño actual con los tonos más sutiles y armoniosos de otras producciones históricas. Más allá de las críticas a la producción, Hong Min-hao ha demostrado ser un actor versátil y carismático. Recientemente, su participación en un programa de variedades captó la atención del público cuando realizó un elegante giro con un abanico, un movimiento que desató elogios y comentarios entusiastas en redes sociales. Muchos fans expresaron que ese simple gesto los dejó completamente enamorados de su interpretación y presencia escénica. Los seguidores de Hong Min-hao siguen disfrutando de cada aparición del actor, quien continúa consolidándose como una de las estrellas más destacadas del momento. Además, en este drama participará el actor Li Fei. A menudo he leído comentarios pidiendo que hable sobre él, así que para aquellas suscriptoras que lo pidieron, está dedicada esta sección, ya que Li Fei es un nombre que resuena cada vez con más fuerza en la industria del entretenimiento, emergiendo como una de las figuras más destacadas dentro del mundo de los dramas cortos. Con una apariencia bendecida por los dioses y un físico atlético, se ha convertido en un actor que captura instantáneamente la atención del público. Su versatilidad y magnetismo en pantalla lo han consolidado como una estrella en ascenso dentro del género. Gracias a su imagen juvenil y carismática, Li Fei es capaz de interpretar una amplia gama de roles, desde un joven emperador de mirada estratégica hasta un príncipe guerrero valiente y apasionado. Su habilidad para encarnar personajes con profundidad emocional y presencia escénica lo han convertido en un favorito dentro de los dramas de época, donde la estética y la fuerza interpretativa son clave. Uno de los aspectos más destacados de Li Fei es su capacidad para conectar con el público a través de sus expresiones y gestos. Cada fotograma en el que aparece es suficiente para despertar emociones en los espectadores, ya sea a través de una sonrisa encantadora o una mirada penetrante que oculta un pasado tormentoso. Su presencia escénica no solo se debe a su atractivo físico, sino también a su destreza para transmitir matices emocionales que enriquecen cada personaje que interpreta. A medida que la popularidad de los dramas cortos sigue en aumento, Li Fei se posiciona como un actor con un futuro prometedor. Su talento no ha pasado desapercibido y cada nuevo proyecto en el que participa refuerza su estatus como una de las figuras más destacadas dentro del entretenimiento actual. Con una combinación de belleza, carisma y habilidades actorales, es solo cuestión de tiempo antes de que su talento trascienda aún más allá del formato de dramas cortos, consolidándose como una estrella en el cine y la televisión a nivel nacional e internacional. El 14 de marzo, el bufete de abogados Beijing Xinchuan publicó un informe sobre el caso de difamación en línea contra el actor y cantante Wang Yibo. De acuerdo con el fallo del Tribunal Popular de Beijing, la usuaria de Weibo fue declarada culpable de publicar contenido difamatorio contra Wang Yibo entre octubre de 2021 y diciembre de 2024. El tribunal determinó que las publicaciones de la acusada contenían insultos y difamaciones que dañaban la reputación de Wang Yibo, afectando negativamente su imagen pública debido a la amplia difusión de la información en redes sociales. Como resultado, se le ordenó publicar una declaración de disculpa en su cuenta de Weibo, fijándola en la parte superior de su perfil y pagar una indemnización por daños morales y los costos legales del proceso. Hasta el 14 de marzo, la usuaria ya ha cumplido con la sentencia.
emitiendo una disculpa pública y realizando los pagos correspondientes. Ella publicó en redes sociales una carta escrita a mano para ofrecer una disculpa pública y expresar su apoyo a la defensa legítima de los derechos del actor. Las figuras públicas como Wang Yibo no solo influyen a través de su arte, sino que también tienen un impacto en la percepción social y los valores de sus seguidores. Por ello, con el reconocimiento viene también una gran responsabilidad: promover mensajes positivos, participar en causas benéficas y gestionar con madurez las controversias. En este caso, la respuesta del equipo de Wang Yibo demostró un enfoque equilibrado al no exagerar la situación, pero tampoco ignorarla, sino actuar con firmeza dentro del marco legal. Esta postura ofrece un modelo a seguir para otras celebridades en la gestión de conflictos digitales. ¿Chen Che-yuan sigue siendo el próximo gran éxito? ¿Por qué su última serie, El Olivo Blanco, ha tenido tan bajos índices de audiencia? El Olivo Blanco era una serie muy esperada, pero después de ver algunos episodios, muchos han dicho que les costó seguir viéndola. Chen Che-yuan, aunque ha protagonizado varias grandes adaptaciones, sigue siendo un actor en espera de explotar. Los internautas han expresado que a pesar de tantas oportunidades, su popularidad aún no despega y sus compañeros de generación lo superan una y otra vez. Lo más curioso es que antes de cada estreno siempre hay rumores sobre cómo sus proyectos seguramente serán un éxito, pero al final siempre se apagan rápidamente después del estreno. La pregunta que ha surgido ¿es esto cuestión de suerte o no tiene la capacidad actoral suficiente? Pero su camino hacia la fama sigue siendo largo. Incluso él mismo se ha reído de su situación, diciendo que no es el príncipe del éxito, sino más bien el príncipe del fracaso. Según las críticas que circulan en Internet, El Olivo Blanco tenía un gran potencial, pero la ejecución no estuvo a la altura. A pesar de prometer una historia romántica, bélica e interesante, los primeros episodios resultaron lentos y no lograron captar la atención del espectador. Chen Che-yuan, en su papel de protagonista masculino, no logra transmitir la dureza de un hombre que ha vivido la guerra, y su química con Liang Che es plana y carece de la intensidad esperada en una historia de guerra y amor. ¿Ustedes han visto El Olivo Blanco? ¿Están de acuerdo con estas críticas? ¿Qué piensan sobre la trama, los personajes y la ejecución de la serie? Me encantaría saber su opinión, ya que puede ayudar a aquellos que están considerando ver el drama a tomar una decisión. Yancy vuelve a estar en las tendencias de Weibo, esta vez por un video de ella montando una pequeña moto eléctrica después de su jornada laboral. Este video fue compartido el 16 de marzo y en él aparece con un atuendo de época y diciendo en tono juguetón: "Si no te esfuerzas al terminar el trabajo, tienes problemas de actitud". Lo que parecía un video cotidiano se convirtió en un éxito en las redes, siendo utilizado por distintas localidades para promover el turismo. Los usuarios destacaron lo divertida y encantadora que se ve Yancy, y muchos incluso mencionaron que gracias a este video les gustaría visitar esos lugares. Este tipo de videos de Yancy, como su famoso video de baile, no solo son populares por su simpatía y carisma, sino también por la conexión genuina que tiene con su público. Con su carrera consolidada desde su infancia y grandes éxitos, se ha convertido en una de las actrices más queridas de China. Además, su actitud relajada y la disposición para participar en memes y bromas populares han contribuido a su éxito en las redes sociales. Esta habilidad para conectar con el público no solo la ha hecho famosa, sino que también la ha convertido en un recurso para promover el turismo y la cultura de diferentes regiones, lo que explica por qué cada video suyo se convierte rápidamente en material viral. ¿Qué opinan ustedes sobre su presencia en las redes y cómo estos videos contribuyen a su éxito? Zhao Lucy fue noticia en diciembre del año pasado cuando se informó que durante el rodaje de Lover cayó enferma, lo que la llevó a interrumpir la filmación y tomarse un largo descanso para recuperarse. Sin embargo, se había rumoreado que Zhao Lucy volvería al set en marzo para continuar con las grabaciones. Recientemente un nuevo giro ha surgido. Parece que la actriz no regresará al rodaje, lo que rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, generando un gran debate.
La serie en la que Chao Lucy comparte créditos con Peng Wanyi ha sido muy esperada por los fans debido a la gran popularidad que adquirió en Internet durante su producción. Rumores previos indicaban que Chao Lucy había enfrentado dificultades durante la filmación, mencionando incluso guiones desordenados y una situación de trato injusto, lo que la llevó a improvisar hasta el 70% de sus diálogos. La presión emocional derivada de estos problemas podría haber contribuido a su enfermedad, a pesar de que los rumores señalaban que la producción había propuesto 3 cambios importantes, como cambiar de director y guionista y reorganizar la historia del personaje de Chao Lucy. Parece que finalmente no regresará al set. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la presión detrás de las cámaras puede afectar tanto a los actores como a su trabajo? ¿Y qué opinan sobre los cambios en la producción de la serie? El tema ha desatado opiniones divididas entre los internautas. Algunos comprenden la decisión de Chao Lucy, pues asumir más responsabilidades podría haber sido un gran peso para ella, especialmente si las condiciones de trabajo no cambiaron significativamente. Otros, sin embargo, consideran que detenerse ahora, cuando ya se ha filmado 2/3 de la serie, es injusto para el resto del equipo y los actores, ya que implica que su trabajo podría ser en vano y que el dinero invertido se perdería. Algunos sugieren que una opción sería reestructurar los episodios ya filmados y reducir la cantidad de capítulos, siempre que la narrativa sea coherente para poder emitir la serie de manera más eficiente. Este caso sigue siendo un tema en las redes y tanto Chao Lucy como el equipo de producción aún no han ofrecido una respuesta oficial. Entre otras novedades de ella, el 16 de marzo, Chao Lucy sorprendió a su equipo de trabajo con una fiesta creativa y emotiva, mostrando el fuerte vínculo entre ella y su equipo. Preparó regalos personalizados para cada miembro, basados en su tiempo de trabajo juntos, como broches, cuadernos y grabaciones especiales. Además, organizó un cine del tiempo con proyecciones holográficas que revivían momentos clave del equipo y una cápsula de alivio de estrés con audios de bienestar. El evento culminó con la proyección de un documental titulado Los Cazadores de Luz, destacando el trabajo de los héroes invisibles detrás de cámaras, lo que emocionó a todo el equipo. Este gesto de Chao Lucy tuvo un gran impacto, reduciendo la rotación de personal y motivando a otras agencias a seguir su ejemplo en el cuidado del bienestar de sus empleados. Chao Lucy demostró que ser una estrella significa iluminar la vida de los demás, un principio que también aplica en sus iniciativas de apoyo a víctimas de violencia doméstica. En su carrera, Wan busca desafiarse continuamente, asegurándose de no encasillarse en un solo tipo de personaje o género. Su enfoque ha sido siempre experimentar con distintos tipos de roles, desde dramas históricos hasta thrillers y películas de ciencia ficción. Él está trabajando en varias producciones, cada una con un estilo completamente diferente. En una entrevista, una de sus respuestas más interesantes fue sobre cómo, si pudiera crear un mundo de sueños, optaría por uno en el que no existiera el trabajo, sino solo diversión y relajación, un verdadero paraíso vacacional. Esta visión refleja su deseo de disfrutar de una vida libre de presiones, algo que según él no siempre es posible en la vida real, pero sí en los sueños. Además, Wang Hedi mencionó su entusiasmo por el baloncesto, especialmente tras haber jugado en un evento de celebridades de la NBA, y expresó su deseo de aprender de su ídolo, el exjugador Jeremy Lin, quien incluso bromeó con la idea de convertirse en su entrenador. Con una carrera en expansión y un enfoque fresco, Wang Hedi sigue demostrando que su talento y versatilidad no conocen límites. ¿Y qué harían ustedes si pudieran crear un mundo de sueños como el suyo? Por otra parte, el 11 de marzo, en el marco de la apertura de Chic 2025 Primavera en Shanghai, donde más de 1.175 marcas de 13 países se dieron cita para presentar lo último de tendencias y moda, uno de los momentos más esperados fue la participación de Wang Hedi. Esta marca, conocida con su enfoque innovador y su estilo disruptivo, brilló en la exposición gracias a su capacidad de fusionar la estética vanguardista con el espíritu joven y rebelde que caracteriza a la generación Z. La presencia de Wang Hedi en el evento destacó especialmente en el espacio de Chic Young Blood, un segmento dedicado a marcas emergentes y pioneras que capturan la esencia de la cultura juvenil. Con su propuesta única y creativa, Wang Hedi no solo presentó sus últimas colecciones, sino que también organizó una serie de actividades interactivas para conectar con los asistentes y fortalecer su presencia en el mercado global.
A lo largo del evento, la marca logró consolidarse como una de las más influyentes, llevando consigo el legado de la moda moderna y el compromiso con la sostenibilidad a la par, que renovó las expectativas sobre el futuro de la moda en un mundo cada vez más conectado e impulsado por la innovación. Sin duda, Wang Hedi está marcando el camino para las nuevas generaciones de diseñadores y consumidores de moda en todo el mundo. He Cheon describió a Wu Lei de la siguiente manera: maduro como un hombre y puro como un niño. Trabaja como un hombre y vive como un niño. Algunos internautas piensan que He Cheon estaba exagerando o embelleciendo demasiado, pero después de ver la vida diaria de Wu Lei, sabrás cuán acertada es la descripción de He Cheon. Wu Lei, conocido por su espíritu aventurero y su energía juvenil, sorprendió a sus seguidores con una historia que podría haber salido directamente de una película. A los 25 años, el actor decidió tomar una siesta a las 2 de la mañana, algo que muchos considerarían una decisión poco habitual. Después de despertar, decidió montar su moto y dirigirse al famoso punto de observación del amanecer en Beijing. A lo largo del viaje disfrutó de la sensación de velocidad y libertad mientras avanzaba hacia la montaña. Aunque la oscuridad y el miedo lo acompañaron en su recorrido, la presencia de una pareja escaladora lo animó a continuar, como un recordatorio de que a veces incluso los guerreros sienten temor. Finalmente alcanzó la cima de la montaña justo cuando el sol comenzaba a asomarse, pero la niebla amenazaba con impedir su tan esperado amanecer. Sin embargo, el amable consejo de un anciano que encontró en su camino lo hizo seguir adelante, y cuando por fin vio el sol elevarse, Wu Lei no pudo evitar sentirse emocionado. A pesar de los desafíos, lo vivió como un momento personal y único, tomando una selfie para conmemorar su experiencia. El regreso, sin embargo, no fue tan fácil. Después de horas de esfuerzo, la idea de tener que regresar en moto por otras 2 horas lo hizo sentirse agotado. Así que, con su ingenio característico, decidió llamar a un servicio de transporte para que lo ayudaran a llevarse a él y su moto de vuelta a casa. Aunque su moto era una pequeña joya, el viaje de regreso estuvo lleno de momentos divertidos y reflexivos. Al final, Wu Lei demostró una vez más que, más allá de su imagen pública como actor, sigue siendo un joven lleno de vida, dispuesto a seguir sus impulsos, aunque a veces las decisiones más espontáneas conduzcan a las situaciones más inesperadas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez se han lanzado a una aventura sin pensarlo demasiado como Wu Lei? ¿Qué harían si se encontraran en su lugar a mitad de la noche con ganas de ver un amanecer en la cima de la montaña? Durante la reciente promoción del drama Filtro, Tan Chansey sorprendió a todos al interpretar de manera improvisada la canción infantil, La canción de la alpaca, con su característica voz profunda y magnética. Este contraste inesperado generó un gran revuelo en Internet, convirtiéndose rápidamente en tema de conversación. La inesperada combinación provocó risas y elogios, y los fans bautizaron esta interpretación como la versión SEO de una canción infantil. Zhu Qinyi regresa con otra serie de fantasía histórica llamada Velo de Sombras. En esta ocasión, la actriz se une a un elenco impresionante que incluye a Zheng Yunxi, Chen Duli y Tian Jiarui. Aunque Zhu Qinyi ha sido objeto de controversias en su carrera por elecciones de personajes en series de época, ha logrado avanzar paso a paso y sorprender a sus seguidores. Ahora, con este nuevo drama y bajo la dirección de Guo Jinmin, Zhu Qinyi se enfrenta a un gran desafío. En este drama de fantasía ambientado en un mundo alternativo, interpreta a un ser del clan demoníaco, un personaje que debe equilibrar la astucia propia de los demonios con la compasión divina. En las primeras imágenes filtradas de la serie, su look fue ampliamente elogiado por su belleza, con un maquillaje suave y una vestimenta blanca que refuerza su carácter de diosa zorro. La serie, que comenzó a filmarse en diciembre de 2024, ya ha generado gran interés incluso antes de su estreno. ¿Están emocionados por esta nueva aventura de fantasía histórica?